Saludos, estamos con Éxodo capítulo 7. En este capítulo vamos a tratar un tema muy delicado que tiene que ver con la hechicería y la brujería. En este capítulo vemos cómo Faraón, el rey de Egipto, se había endurecido tanto en su corazón que no quiso dejar o no quería dejar ir a Israel de Egipto a celebrarle fiesta en el desierto para el Señor. Inmediatamente la orden de Dios es que tanto Aarón como Moisés arrojasen su vara delante de Faraón, y dice la palabra del Señor que la vara de Moisés y Aarón se convirtió en culebra. Inmediatamente la respuesta de los magos, de los encantadores y hechiceros de Egipto, fue realizar el mismo truco, la misma arte de magia, o sea que las varas también se convirtieron en serpientes. Esto nos enseña a nosotros de que hay cosas que parecen ser de Dios, pero que no lo son. Y uno de los problemas más grandes que tiene la gente hoy, las personas hoy en este mundo, es que no saben distinguir las cosas de Dios y las cosas del diablo. Las cosas de Dios son muy fáciles de distinguir, pero aquel que no entiende y no comprende cae en la trampa. Nosotros, los cristianos, sabemos que las cosas de Dios son cosas que vienen de parte del Señor para nuestra bendición y no nos traen un compromiso o una atadura el día de mañana, a tal punto que cuando Dios nos hace un milagro, Dios no nos cobra por ese milagro, que cuando Dios nos hace una sanidad o un beneficio espiritual, o Dios nos da una bendición, Dios no nos recrimina o no nos reprocha por lo que nos da. Si Dios nos sana, Dios no nos dice que ya le pertenecemos a Él o que ya estamos sujetos o que somos esclavos de Él. Dios no es así. En cambio, cuando el milagro es de parte del diablo, porque el diablo también hace milagros, como vemos en este ejemplo de Éxodo capítulo 7, donde los hechiceros también, igual que Moisés y Aarón, convierten su vara en una culebra, entonces podemos entender de que las cosas espirituales que no comprendemos van a llevarnos a cometer grandes equivocaciones. Nosotros los cristianos tenemos que explicarle, tenemos la obligación de explicarle a usted que cuando una persona consulta a un hechicero, a un brujo o a un curandero, inmediatamente la persona puede recibir el milagro, pero sucede algo que realmente está oculto al entendimiento y a la vista de las muchas personas de este mundo. Cuando usted consulta a un curandero, a un brujo o un hechicero, y ese curandero, brujo o hechicero hace el milagro y usted resulta beneficiado, inmediatamente el diablo tiene autoridad sobre su vida. Usted ha pactado con Satanás. Su alma ha quedado ligada en un contrato, en un pacto con el diablo. Inmediatamente, el día de mañana, cuando usted fallezca, cuando usted parta de este mundo, el diablo va a reclamar su alma como que la alma de usted es de él, porque usted hizo lo que no tenía que haber hecho, haber consultado a un brujo, a un curandero o a un hechicero. Así que aquel que consulta a un brujo, a un curandero y a un hechicero y recibe algún milagro, algún beneficio o alguna bendición, aun cuando dice ser en el nombre de Dios, yo le puedo asegurar que su alma, su ser, su cuerpo, alma y espíritu inmediatamente queda en poder del diablo, y el diablo va a reclamar su alma, va a reclamar su cuerpo y su espíritu en el día de tu muerte. Y allí, cuando vos vayas a partir de este mundo y tengan que encontrarte en la presencia de Dios, va a aparecer el maligno y va a reclamarte delante de Dios diciendo de que tú le perteneces. Y precisamente no vas a ir con Dios, vas a ir con el diablo, porque pactaste con él e hiciste un pacto con él cuando él te dio un beneficio. Cuando vos fuiste el curandero, pactaste con el diablo sin darte cuenta. Cuando fuiste el hechicero o al brujo o a la bruja, pactaste con el diablo sin darte cuenta. Cuando él te hizo
un milagro, cuando Él te hizo un beneficio, vos creíste que ese beneficio venía de parte de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos de que todos los beneficios, por ser un beneficio, provienen de Dios. Pero acá vemos en Éxodo capítulo 7 que los hechiceros, los magos y estos que estaban en Egipto, que eran asistentes de Faraón, también convirtieron las varas en culebras, así como lo hizo Moisés y Aarón. Los mismos trucos, las mismas cosas se hicieron y obtuvieron los mismos resultados. Pero gracias a Dios que el poder de Dios es muy distinto y muy diferente. Lo más importante es que vos no recurres nunca más a un curandero, ni a un brujo, ni a ninguna bruja. No vayas a aquellos que hacen ritos y que curan mediante palabras, o que curan a través mediante medicamentos caseros, porque a partir de aquel momento estás pactando con el diablo y tu vida está siendo atada, tu alma está siendo atada, y el diablo va a reclamar tu alma el día de mañana. Cuando nosotros buscamos realmente el lugar correcto donde vamos a encontrar la bendición, y ese lugar correcto es a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allí en tu habitación, allí delante de algún sacerdote, delante de algún pastor o alguien que sea reconocido en esta sociedad como alguien que realmente tiene testimonio de ser un siervo de Dios, un hombre de Dios o una mujer de Dios, ahí vas a encontrar que Dios jamás te cobra por sus beneficios. Dios te da sus beneficios gratuitamente. Y si Dios bendice tu vida y te hace un milagro, Dios no te va a pedir nada a cambio de ese milagro. Está en vos, está en tu vida, en tu propia decisión, el decidir si querés seguir a Dios y amarle de corazón, servir a Dios y servirle de corazón, o quedarte con el simple agradecimiento de decirle gracias Señor por el milagro que has hecho en mi vida. No así Satanás, y te lo vuelvo a repetir, el diablo cada vez que haga un beneficio con vos, vas a hacer un pacto con él y vas a quedar atado para toda tu vida, y tu alma le va a pertenecer a él, y él va a cobrar tu alma. Él va a reclamar tu alma por el milagro que te hizo. Así que si vos estás yendo a los curanderos, a los brujos, a los adivinos, o estás consultando a personas que tiran las cartas o hacen adivinaciones, sabe a partir de este momento que ya estás siendo atado y estás pactando con el diablo en estas circunstancias. No vayas nunca más a esos lugares. Sepárate de aquellas personas que dicen ser hombres y mujeres de Dios, pero que sin embargo practican la brujería, la hechicería y el curanderismo. Aléjate de ellos. Busca realmente un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se hable del Señor, ve una iglesia, o consulta realmente a aquel hombre que sea de Dios o aquella mujer que sea de Dios, que vos sepas que son ministros reconocidos, que tienen buen testimonio en la sociedad, no personas que tienen santos, personas que tienen imágenes, que a quienes consultan, que tiran las cartas, que prenden velas, que hacen ritos, que hacen todo tipo de exorcismos y que no tienen buen testimonio delante de las personas, sino que son reconocidos como pai o como brujos o como hechiceros. Así que muchísimo cuidado con estas cosas. Cuando estamos pactando con el diablo, nuestra alma está en juego, nuestra vida está en juego, y también la vida de todos nuestros seres queridos. En este capítulo 7 vemos entonces cómo el Espíritu de Dios es superior a los espíritus malignos, y vemos aquí la primera plaga que va a caer sobre Egipto. Las aguas se han de convertir en sangre, y los hechiceros van a hacer exactamente el mismo milagro, pero veremos más adelante cómo el poder de Dios es superior, porque los milagros y las hechicerías y brujerías de los magos tienen un límite, no pueden superar al poder de Dios, que es superior y que nada puede detener al poder del Espíritu Santo. Dios no puede ser detenido, Dios no tiene límites, pero los poderes de las tinieblas sí tienen límites, y el límite es el poder que Dios les pone a esas fuerzas que no son de Él. Que Dios te bendiga, hermano querido, y hasta el próximo video.